¿Estás listo para transformar tu vida espiritual de una manera profunda y poderosa? Esta es tu oportunidad de descubrir cómo el ayuno, la oración y el conocimiento de la palabra de Dios pueden activar un poder espiritual sin igual en tu vida. En esta enseñanza de Kathryn Kuhlman, aprenderás cómo activar ese poder que puede romper todas las cadenas y fortalecer tu espíritu. No dejes pasar este momento crucial. Dios tiene algo grandioso para ti. El poder secreto del ayuno. No puedes ser un cristiano débil espiritualmente mientras vives adorando a un Dios todopoderoso. No puedes vivir tu vida de una forma tal que no conoces el poder de Dios, que no disfrutas del poder de Dios en tu vida. Necesito que entiendas algo. Puedes sentirte débil físicamente. Es natural que puedas sentirte cansado, agotado y te sientas débil físicamente. Tu cuerpo quiere rendirse y necesitas descansar. Es natural que te sientas en ocasiones débil emocionalmente. Tu alma se encuentra angustiada, agotada y cansada. Pero lo que no puedes admitir en tu vida es la debilidad espiritual. Son cosas distintas. Fundirlas es un error. Puedes sentirte cansado físicamente, pero eso no significa que estés cansado y agotado emocionalmente o espiritualmente. Puedes sentirte literalmente angustiado en tu alma, tus emociones tienen debilidad allí, pero eso no quiere decir que estés espiritualmente débil. No puedes admitir la debilidad espiritual en tu vida. Tú y yo somos seres tripartitos. El apóstol Pablo escribió en la carta a los tesalonicenses y dijo: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben ser guardados irreprensibles para la venida de Cristo. Así que las debilidades físicas pueden venir. Dios mismo permitirá muchas veces en tu vida situaciones y pruebas que te harán depender más de Él. Una enfermedad, el agotamiento físico a causa de tanto trabajo. Pero el apóstol Pablo dijo respecto a esa debilidad física: me glorio en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me glorio en las debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pueden venir las debilidades emocionales, pero eso no es lo mismo que estar débil espiritualmente. Charles Spurgeon, aquel que es llamado el príncipe de los predicadores, muchas veces se sintió débil emocionalmente, pero era un hombre absolutamente fuerte espiritualmente. Ese vigor espiritual le daba la fuerza para batallar contra sus debilidades físicas, contra sus debilidades emocionales, y levantarse a predicar la palabra de Dios y no ser esclavo de sus emociones o de las situaciones. Hoy quiero enseñarte cómo adquirir poder espiritual. Es fundamental para la iglesia aprender a adquirir el poder espiritual, porque tu cuerpo físico se irá desgastando día tras día. Cada minuto, cada segundo, cada átomo de tu cuerpo físico se irá desgastando. Desde el momento en que naces hasta morir, y no hay forma de detener el envejecimiento. Son leyes naturales. Y desde el momento en que Adán y Eva pecaron, la muerte entró. Y ahora nacemos, crecemos y empezamos a envejecer. Y la debilidad se va a manifestar día tras día en nuestras vidas físicas. Pero sobre todas las cosas, debes estar fuerte espiritualmente para batallar con todas tus fuerzas contra tu cuerpo físico. Cuando entiendas que no es lo mismo sentirte físicamente débil, emocionalmente débil, espiritualmente débil. Y quiero repetir esta palabra. Aunque te sientas débil y necesites descansar, aunque te sientas débil emocionalmente y necesites que alguien ministre tu vida, necesitas hablar con alguien, necesitas de la iglesia en esos tiempos, o de tu esposo, o esposa, o hijos, o quizás un buen amigo, como lo era Jonathan a David. Sin embargo, lo que nunca puedes admitir en tu vida es la debilidad espiritual. Jesús en el desierto se sintió débil en su carne. Cuando lees
el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, entenderás que Jesús, después de 40 días y 40 noches en el desierto, estuvo cansado y hambriento. Emocionalmente también estaba débil, pero Jesús nunca estuvo débil espiritualmente. Esa fue la forma en que pudo vencer a Satanás. Si Jesús hubiera admitido la debilidad espiritual en su vida, Satanás fácilmente lo hubiera derrotado. Él estaba débil físicamente, estaba débil emocionalmente, pues estaba solo allí, pero espiritualmente estaba fuerte. Y eso lo hace el ayuno. No hay ninguna práctica más poderosa para un cristiano, para crecer espiritualmente y fortalecerse espiritualmente, que el ayuno. El ayuno puede debilitar tu cuerpo físico, puede debilitar tus emociones, pero fortalece tu espíritu. Y en estos tiempos tan caóticos, estos tiempos donde la gente corre de un lugar a otro, donde cumplen con rigurosos horarios, es tan difícil tener tiempo para ayunar. Pero Jesús dijo, cuando ayunen, no sean como los hipócritas. Escuchen lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6 y en Lucas 11. Cuando ayunen, no sean como los hipócritas. Jesús nos dijo que tenemos que ayunar. Él dio por hecho que tú ayunas. Si eres cristiano, debes orar, debes ayunar. Jesús usó esas mismas palabras cuando dijo, y cuando oren. Él no dijo que deberíamos orar, se da por hecho que si tú eres cristiano, oras. Pero si eres cristiano, también debes ayunar. Cuando ayunes, no hay forma de fortalecer el espíritu con más poder que a través del ayuno. Fue Elías en el desierto quien estuvo caminando 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Horeb. Fue Moisés en esa montaña que estuvo con Dios durante 40 días y 40 noches. Luego su resplandecía. Fue el mismo Jesús, vestido de humanidad, quien ayunó durante 40 días y 40 noches. Y nosotros necesitamos apartar un tiempo para el Señor en ayuno. Sin embargo, aunque estas disciplinas cristianas son necesarias en nuestras vidas, también es muy necesario saber cómo practicarlas. No se trata solamente de abstenerse de comer alimentos o tomar agua. No se trata solamente de eso. Debes entender que todas las disciplinas que el Señor nos dejó para nuestro crecimiento espiritual, y estoy hablando de lo que Dios da por hecho que debemos hacer, necesitan ser utilizadas sabiamente. Un padre de familia debe proveer para su casa, y si su trabajo le requiere un gran esfuerzo físico, pues entonces tampoco puede ayunar toda la semana o se va a enfermar. Y si se enferma, puede perder su trabajo, y sus hijos estarán entonces vulnerables. Ahora entiendes, necesitas ser sabio. Una esposa debe cuidar de sus hijos y de su familia. Podría ayunar, pero todas estas cosas requieren sabiduría. Todos debemos ayunar, no solo los ministros. Se da por hecho que los ministros ayunan. Se da por hecho que los que sirven en la alabanza deben ayunar, pero todos estamos llamados a ayunar. Pero necesitas la sabiduría de Dios, porque no puedes, por el hecho de hacer algo bueno, que alguien lo interprete para mal. Necesito explicarte. Como padre, debes cuidar a tus hijos. Como madre, debes cuidar a tus hijos, a tu esposo. Pero necesitas ayunar. Lo que puedes hacer es hablar con tu esposo, esposa, hijos. Hablar con tus padres, que ardan tiempo para el Señor. Pueden empezar con el día que van a la iglesia. Podrían ir en ayuno. Y esto haría crecer sus vidas espiritualmente de una forma tan poderosa. Pueden hacerlo de muchas formas. Podría tomarte unos días de trabajo. No necesitas necesariamente decirle a tu jefe que vas a ayunar para el Señor, pues si es un incrédulo no lo va a entender. Recuerda que para el hombre natural
Las cosas del espíritu son locura, pero podrías hablar con tu jefe, con tu esposa, y dedicar quizás 1 o 2 días al mes para buscar al Señor, y esto traerá un tremendo crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual que agradecerás luego cuando venga la prueba. El ayuno es la primera práctica que trae poder a nuestras vidas. Lo segundo, necesitas conocer a Dios a través de la Escritura. En la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el verso 16 al 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, el hombre de Dios, esté enteramente preparado para toda buena obra. Para adquirir poder espiritual es fundamental conocer la palabra de Dios, conocer a tu Dios a través de la Biblia. La palabra de Dios no es solamente nuestra guía en cada decisión diaria, sino que también nos da la capacidad de enfrentar desafíos espirituales. Meditar en las Escrituras fortalece nuestra fe, nos llena del conocimiento divino. Cuando lees el Salmo 1 y entiendes que el Señor habla de meditar en la Escritura, de deleitarte en la Escritura, de conocer la Escritura, dice: el Señor será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas de vida. Es decir, traerá crecimiento espiritual, poder espiritual. Necesitas ayunar, pero necesitas leer la palabra de Dios. Los judíos tenían la costumbre, en los tiempos de Jesús, de ayunar 2 veces por semana. Sin embargo, la Escritura debe ser leída todos los días, de día y de noche. Meditarás en ella. Fue lo que el Señor le dijo a Josué, en la mañana, en la tarde, al mediodía. Son las disciplinas espirituales las que traen el poder de Dios a tu vida. El ayuno es un arma fundamental, pero necesitas la sabiduría de Dios para poder implementar ese plan de crecimiento en tu vida. Necesito recalcar esta palabra porque muchas veces he escuchado a personas que dejan sus trabajos por hacer un ayuno y luego toda su economía se viene al piso. Luego pierden las oportunidades que Dios les había dado. Y luego reclaman a Dios: Señor, yo ayuné por ti, perdí mi trabajo. Y el Señor les habla y les dice: necesitas la sabiduría, pero hágase todo sabiamente y en orden. Necesito que lo entiendas, pero en cuanto a la Escritura, no tienes ningún problema. Si tienes que ir al trabajo muy temprano, puedes levantarte aún más temprano para leer la palabra de Dios antes de ir a la cama. Puedes volver a leer la palabra de Dios cuando estés en el almuerzo. Puedes tomar tu Biblia y leerla. No tienes excusas. Puede que tu agenda sea muy ocupada, pero aún así puedes tomar parte de ese tiempo antes de dormir, al despertarte. Y cuando estés almorzando para leer la palabra de Dios, no puedes admitir la debilidad espiritual en tu vida, porque si el enemigo ve que tú eres débil, podrá fácilmente arrasar con tu vida. Y por eso estamos lidiando día a día en la iglesia con el divorcio, día a día en la iglesia con hijos rebeldes. Lidiamos día a día en la iglesia con la escasez, con la ruina, porque pueden venir todas estas pruebas. Pero si tú eres como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, aunque venga la prueba como un verano fuerte, tú seguirás verde, rosal y vigoroso. Luego, en esa serie de disciplinas espirituales, en tercer lugar, quiero que pongas la oración. Y yo sé que muchos dirán: ¿por qué no pusiste primero la oración? ¿Por qué no pusiste luego el ayuno? ¿Por qué no pusiste luego la palabra? Sencillamente es porque creo que la iglesia está ignorando el ayuno. Cuando vinieron los fariseos, los saduceos, los discípulos de Juan a preguntarle a Jesús: ¿por qué nosotros ayunamos todo el tiempo
y tus discípulos nunca ayunan. Jesús dijo, ¿pueden acaso los que están de bodas ayunar, estar tristes en lamento? Pero llegará el momento en que su esposo les será quitado y entonces ayunarán. Es decir, vivimos en un tiempo donde debemos humillar nuestra alma a través del ayuno. Necesitamos volver a esos tiempos donde se proclamaban ayunos en toda la congregación. Y esto traía avivamientos tremendos a nuestras vidas. La oración constante y ferviente es una disciplina tan poderosa. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 17. Orad sin cesar. He hablado mucho sobre la oración. He hablado mucho sobre el arte de orar. Necesitas aprender a orar. Necesitas aprender a buscar la presencia diariamente a través de la oración. Pero es necesario que entiendas que para que tu oración sea efectiva, necesitas conocer la palabra de Dios, pues no puedes hablar con aquel a quien no conoces. Y la única forma de conocer a Dios personalmente es a través de su palabra. Cuando oras su palabra, cuando intercedes a través de los fundamentos bíblicos, entonces tu oración será efectiva. Pues la Biblia enseña que si pedimos conforme a su voluntad, entonces tendremos la seguridad de que recibiremos lo que hemos pedido. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta directamente con Dios a través de esas palabras que salen de nuestro corazón, y es a través de la oración que buscamos la guía, la fortaleza y la sabiduría. La oración constante nos permite tener una comunión plena con el Señor y adquirir y mantener el poder espiritual. Luego que sales de un ayuno, debes ser disciplinado en la oración. Debes ser disciplinado en buscar el rostro de Dios a través de la oración. Y es en ese momento que descenderá el poder de Dios sobre tu vida. Luego, en cuarto lugar, la obediencia y el sometimiento a la voluntad de Dios. Esta es una cadena donde cada eslabón está lleno de poder, donde cada disciplina aplicada a tu vida traerá gloria y poder. En Santiago capítulo 4 y verso 7 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. La obediencia a Dios y el sometimiento a su voluntad son cruciales para recibir poder espiritual. Cuando Jesús fue a ayunar, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo lo impulsó al desierto para que ayunara. Por eso es tan importante aprender a ser guiados por el Espíritu. Pero sé que hay muchas personas que necesitaban la confirmación de ir al ayuno, y por eso esta palabra puede transformar tu vida de una manera muy especial. Sé que hay ministros que están escuchando la palabra a través de la radio, que saben que Dios los está llamando a proclamar un ayuno congregacional, como el Señor lo hizo en el libro de Joel. Están clamando por un avivamiento. Bueno, ahí es cuando pones en práctica la obediencia, el sometimiento a Dios. Y cuando esto sucede, el diablo huye de ustedes. Cuando nos alineamos con el poder de Dios, con los propósitos divinos, y permitimos que su poder actúe a través de nosotros, esto implica decir no al pecado y sí a la justicia. Sí a la santidad que Dios demanda de nosotros. Y no confundas el poder de Dios con la manifestación de los dones. Hay personas que hablan en lenguas, pero eso no significa que el poder de Dios, el poder espiritual, esté en sus vidas. Hay personas que profetizan, pero esto no significa que sean aprobados por Dios y que tengan el poder de Dios. Incluso hay personas que se mueven en milagros, pero esto tampoco es señal de la aprobación de Dios, ni que el poder de Dios esté en sus vidas. Son palabras profundas, pero el Señor te las quiere revelar a tu corazón. Por más que me escuches, si el Señor no trae revelación a tu vida, no podrás entenderlo. Pues la palabra del Señor no se puede discernir mentalmente. Necesita que el Espíritu Santo traiga revelación a tu vida.
Pero cuando una persona se somete a Dios, se aleja del pecado, esa persona literalmente está preparando su vida para recibir el poder espiritual de Dios. Y en esto debemos ser tan cuidadosos, porque como ya lo hemos hablado muchas veces, hay ministros de Dios que están siendo utilizados tremendamente, y es la manifestación de los dones en sus ministerios. Sin embargo, sus vidas están manchadas por el pecado, sus familias destruidas y ellos mismos están atados a vicios. Por eso es tan peligroso no ser sinceros con nosotros mismos. Por eso es tan peligroso no permitir que otras personas puedan venir a nosotros y aún reprendernos cuando estamos haciendo mal. El Señor dijo: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y quiero terminar con la llenura del Espíritu Santo, porque todas estas disciplinas traen la llenura del Espíritu Santo a tu vida. Efesios 5:18 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Necesitas anhelar la llenura del Espíritu Santo en tu vida, porque será el combustible que te dará la fuerza para comenzar a practicar estas disciplinas en tu vida. Y son disciplinas porque a nuestra carne no le gusta hacer lo que Dios agrada. En un principio no encontrarás deleite en ninguna de estas disciplinas, pero a medida que te ejercitas, igual que el deportista, comenzarás a deleitarte en estar en la presencia de Dios, en ayuno, en conocer más y más de la palabra de Dios, en pasar horas hablando con el Señor, en someterte a la voluntad de Dios. Y entonces la llenura del Espíritu será una consecuencia de las decisiones que has tomado. Ser lleno del Espíritu Santo es esencial para vivir una vida llena de poder espiritual. El Espíritu Santo nos da la fuerza, la capacidad para vivir según la voluntad de Dios. Nos guía a toda la verdad, nos hace crecer en el cuerpo de Cristo. Para tener el poder de testificar al mundo, necesitamos seguir creciendo. Yo creo con todo mi corazón que esta palabra está tocando tu vida y ver lágrimas derramadas en muchas vidas. Hombres y mujeres que aman tanto al Señor, pero que de alguna forma han fracasado. Recuerda que en el Señor siempre hay una nueva oportunidad. Y esta es tu oportunidad para levantarte y ser lleno de poder. Quiero que empieces con esta sencilla oración donde le vas a pedir la sabiduría a Dios. No le preguntes al Señor si tienes que ayunar. Jesús da por hecho que tú ayunas. Más bien dile al Señor que necesitas sabiduría y que te dé la capacidad de ordenar tu tiempo para tomar decisiones importantes como ayunar. No le preguntes al Señor si tienes que ayunar. Recuerda que Jesús da por hecho que tú ayunas. Más bien dile: Señor, ¿cómo debo hacerlo? ¿Cómo puedo ordenar mi tiempo? Dame la gracia para hacerlo. Y el Señor lo hará. Yo creo con todo mi corazón que Dios levantará un ejército de hombres y mujeres tan llenos del poder de Dios, con tanta gloria y tanta unción, por cuanto decidieron obedecer la verdad al único y sabio Dios, al Todopoderoso. Damos gloria, honra y honor en el nombre de Jesús. Amén. Oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Señor, te doy gracias por tu amor incondicional y por tu fidelidad que me fortalece cada día. Hoy me acerco a ti con un corazón humilde, reconociendo que no puedo vivir sin tu poder y sin tu guía. Te pido, Señor, que me des sabiduría para saber cómo vivir en este mundo, en obediencia a tu voluntad, y que pueda buscar tu rostro con sinceridad y dedicación. Ayúdame a reconocer la diferencia entre la debilidad física, emocional y espiritual. Aunque pueda sentirme cansado o angustiado, que nunca permita que la debilidad espiritual
tome lugar en mi vida. Fortalece mi espíritu, Señor, para que pueda resistir las pruebas de la vida y permanecer firme en ti, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas. Te pido que me des la gracia para practicar el ayuno con sabiduría, buscando en él una renovación espiritual que me acerque más a ti. Que el ayuno sea para mí una herramienta poderosa para fortalecer mi espíritu y que en momentos de debilidad tu poder se perfeccione en mí. Gracias por tu palabra que es luz y vida. Dame el deseo de meditar en ella constantemente para que crezca en conocimiento, fe y poder espiritual. Que cada día me acerque más a ti a través de tu palabra y la oración, sabiendo que solo en tu presencia se encuentra la verdadera fuerza. Señor, ayúdame a ser obediente a tu voluntad, a resistir las tentaciones del pecado y a someter mi vida a ti. Quiero que tu Espíritu Santo me llene y me guíe en todo lo que haga, para que tu poder se manifieste en mi vida y pueda ser un testimonio de tu gloria. Te doy gracias por la oportunidad de renovarme en ti y confío en que, por tu gracia, puedo levantarme de cada prueba con un corazón lleno de poder espiritual. Te doy toda la gloria, honor y honra en el nombre de Jesús. Amén. Si esta enseñanza tocó tu corazón y deseas seguir creciendo espiritualmente, suscríbete ahora a Verdades Eternas. Únete a esta comunidad de creyentes comprometidos con la verdad y el poder transformador de Dios. Haz clic en suscribirte y no te pierdas las próximas enseñanzas que cambiarán tu vida.